Hola, muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Carol de la Colina y esta presentación tiene la finalidad de exponer el texto Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo en breves atisbos y al final dar mi opinión al respecto del tema, de acuerdo con lo apuntado en el texto. Primero que nada, em, el texto habla de colonialismo, ¿no? Y define el colonialismo como aquel lugar, sí, define el colonialismo como el lugar material e intelectual de todas las mujeres mayas en Guatemala y en general como de todas las mujeres en contexto como indígena, puesto que, o sea, son percibidas a partir de este precepto, ¿no? Son categorizadas como por naturaleza de trabajo manual no calificado, o sea, ahí ya hay un estigma presente en la figura de la mujer y no son sujetos pensantes, ¿no? Al contrario, sirven como sirvientas y objeto turístico. Al final, o sea, se les implanta un estigma con respecto a qué, para qué sirven, ¿no? Más allá de seres humanos que son objeto. Entonces, lo colonial no se reduce a una dominación étnica, sino cubre otros campos de diferenciación, como el género y la clase social, a través de las cuales se inscriben las desigualdades, ¿no? Aquí vemos un planteamiento igual súper fuerte del texto, que, o sea, no solo el colonialismo se centra en la dominación étnica, sino que por el contrario, pues hay varios campos de diferenciación, entre ellos el género y la clase, ¿no? Y esto es importante porque pues el género atiende completamente a la idea de la mujer indígena. Entonces, se ve a las mujeres indígenas como una masa sin individualidades. Y ese ha sido la tradición del pensamiento colonizador. Entonces, ¿cuál es la propuesta del texto? La humanización de las mujeres indígenas. ¿No? El primer punto dice, desentrampa el otro tratamiento que se les ha dado, ¿no? El verlas como reserva cultural, al contrario, ¿no? O sea, al humanizarlas, como lo dije en la diapositiva anterior, pues se les deja de ver como un objeto y se les comienza a ver como un ser humano, o como piezas de museo no tocadas por la realidad circundante. Al final las mujeres no son objeto de exhibición, ni son objeto o sea, como reserva cultural, ¿no? Mira, a mí no me toques y justamente ahí te exhibo, ¿no? O sea, esta idea de exotizar, ¿no? A la mujer indígena y justamente la idea de humanizarlas, pues no va pues a partir de ese camino, ¿no? Entender que no son igualitas como en ocasiones se quiere verlas, que no son un grupo homogéneo y que no tienen el deber de pensar en una sola línea, ¿no? Esto es súper importante porque, o sea, justamente no se engloba a la mujer como un grupo homogéneo, objetizado, exotizado, que tiene que pensar de una manera, que tiene que servir de una manera. Y, o sea, justamente, ¿no? Es pensar que son individuas humanizadas, que tienen, o sea, un completo que son heterogéneas en el sentido de decir que son completamente diferentes, ¿no? Por el simple hecho de ser humanos, ¿no? Presentes en el campo intelectual político, que es la arena en donde finalmente se decide qué tipo de sociedad, nación, pueblo o cultura queremos ver, ¿no? Entonces comienzan a tener relevancia justo en estos círculos, pero estos círculos, como bien lo dice esta diapositiva, pues, o sea, son círculos de por sí ya elitistas, ya con una percepción de la realidad bastante estratificada, ¿no? Es muy frecuente encontrar una academia elitista no interesada en interrogar las estructuras heredadas del colonialismo y el patriarcado como entidades que adquieren características particulares en nuestro medio, sino pues solo se les analiza como categoría per se, ¿no? O sea, que es etnicidad, que es elitismo, que es patriarcado, que es colonialismo, pero no inmersos en un contexto material y en un contexto histórico específico, ¿no? Sino nada más como categorías que, o sea, moldean la realidad y pues justamente en este molde está esta academia elitista, ¿no? Solo se investiga lo que incomoda y eso sesga el interés académico y pues eso hace que las explicaciones sean fraccionadas. Y en primer lugar, el sexo, género, la clase social, la raza, etnia, entre otras situaciones, no solo siguen determinando las condiciones para crear, sino afectan el mismo conocimiento político académico generado. Se universaliza o generaliza la experiencia de un sujeto o sujeta. Justamente, ¿no? En esta idea de una magna categoría, pues lo que pasa es que, o sea, solo se
generaliza, se universaliza y justo, ¿no? Todo lo que veníamos viendo de las diapositivas anteriores, o sea, eso hace que se deshumanice, ¿no? Que se vuelva un círculo digo, un círculo homogéneo en vez de heterogéneo, ¿no? Y, o sea, que está ya per se estructurado y que ya está dictado y entonces solo estas categorías de análisis pueden encajar, ¿no? Para describir una realidad, pero esa realidad es mucho más compleja, mucho más amplia, tiene muchas aristas y, o sea, el solo encasillarla en una incomodidad o en una circunstancia que no se cuestiona más que en el privilegio, como suele ser en la Academia de Ciencias Sociales, pues, o sea, solo se queda en ese ámbito, ¿no? Más allá de cuestionarse eh, realmente la problemática, ¿no? Justo, continuando con esto, los privilegios que cada sujeto sujeta tiene en la cadena de poderes no permite cuestionar su propio poder en la reproducción de las estructuras, ¿no? Hablando de el académico, pues visto desde, o sea, una posición privilegiada, solo reproduce su privilegio más de cuestionarlo, más allá de criticarlo, ¿no? Y solo lo reproduce y produce estas categorías universales, ¿no? Se olvida preguntarse qué posición tiene la sociedad y cómo ha llegado a ella, ¿no? En esta idea de objetividad y desde los clásicos de la sociología, ¿no? Y hasta de la antropología, ¿no? Como de no, tienes que ser objetivo ante tu objeto de estudio y justamente también el ver lo que se estudia como objeto, ¿no? Yo creo que ya es algo cuestionable porque justo, o sea, estás ahí de que deshumanizando mucho desde mi perspectiva, pues, marxista también y antropológica. No soy antropóloga, pero un poco de closet, sí, ahí ando en antropología todo el tiempo, pero justo, ¿no? O sea, esta idea de que, pues al final estamos inmersos en un horizonte de significado y ese horizonte de significado, pues, o sea, es el que da paso a la investigación, ¿no? Y es el que tienes que cuestionar a la hora de escribir. El medio se ha convertido en el fin. La identidad política de género, etnia o clase ha sido más importante que el cuestionamiento del sistema mundo, ¿no? Justamente, o sea, exotizar acá las nuevas, pues bueno, las formas de elitismo y de desigualdad y de discriminación, o sea, en una especie justo de exotización, más allá de, o sea, un plano crítico, ¿no? Y justamente es porque, ay, yo soy investigador social y entonces escribo sobre migrantes, mujeres indígenas, ¿no? Más allá de realmente cuestionar por qué estás escribiendo eso, yo creo que es algo muy importante. La propuesta del texto finalmente es entender cómo las formas de dominación interactúan, se fusionan y crean interdependencias, ¿no? No solo, o sea, como marcos de categorías, o sea, unas categorías ahí en el limbo, en el mundo que definen la realidad, ¿no? Sino más bien, o sea, justamente cómo se entretejen estos fenómenos. De esta manera, la noción de género puede tener otras connotaciones que cuando se explica solamente como si fuera el resultado de un patriarcado, como único sistema de dominación. O sea, hay mucho más allá, ¿no? O sea, desde una visión, y eso me dejó muy claro la lectura, ¿no? O sea, de estas mujeres mayas, cómo conciben el feminismo, cómo conciben, pues, o sea, el patriarcado, ¿no? O sea, justo es ver cómo, o sea, lo perciben ellas desde su horizonte, desde su significación, más allá de imponer una ideología que, pues, o sea, y decir, ah, es que están siendo dominadas, ¿no? Al final de cuentas, ellas tienen su marco de significación y eso es totalmente respetable y un investigador no puede llegar y decir, ay, tú, dime cómo, no, es que tú estás siendo dominada, ¿no? Y tú estás siendo víctima del patriarcado. Y tú, o sea, como justo, o sea, inmiscuyéndolas y enmarcándolas en estas categorías reduccionistas, más allá de intentar comprender y posicionarte justamente como un ser externo, pues ese marco de significación que no es igual al tuyo, ¿no? Confluencia de múltiples formas de opresión y los efectos que genera. Bajo esta idea propongo que el sistema patriarcal en Latinoamérica no se puede explicar sin la colonización y la colonización sin la opresión patriarcal. Creo que esto es una ecuación pues importante de la propuesta de este texto, porque al final de cuentas, o sea, son dos variables que se conjuntan, ¿no? Y que se explican en este desarrollo de lo social, pero creo que también tenemos que tener en cuenta esta idea de no hacerlos categoría, o sea, como de colonización y opresión patriarcal y cómo estas confluyen teóricamente, sino también verlo, o sea, en la realidad material, en la realidad, pues, del día a día, ¿no? O sea, de la investigación per se, en campo y todo
Y justo cómo se entretejen estos fenómenos, ¿no? Más allá de solo definirlos como de forma categórica, porque eso solo vuelve a caer en el mismo ciclo vicioso. Y bueno, ya me tardé un buen y ya aquí dije lo de feminismo, ¿no? Pero justo el hablar de un feminismo hegemónico dejó claro que el feminismo no es un movimiento monolítico y colonial como un todo, al contrario, hay esfuerzos importantes por construir teoría y acción política democrática y descolonizadora. Sí, ¿no? Teoría de mujeres mayas. Esta elaboración político-filosófica hace referencia a la idea de que mujeres y hombres mayas establecen una relación de completud e interdependencia cuyos aportes y esfuerzos compartidos se integran para construir vida y sociedad, se elaboran independientemente de la teoría feminista. O sea, esto es importante, ¿no? O sea, sí existe el marco feminista que ha logrado mucho, o sea, de acción política, pero también está otro lado, ¿no? Que, o sea, no se conjunta con el feminismo, pero que al final también hace acción política, ¿no? Y que también es necesario observarlo y no intentarlo como enmarcar en este pues, o sea, marco conceptual del feminismo y decir como de, no, pues, estás aquí y solo puedes, o sea, pertenecer al feminismo y ser una mujer guerrera, luchadora y bla, sí estás inmersa en estos marcos, pues, conceptuales, ¿no? Si no, pues, o sea, sigues inmersa en la dominación. Pues no, o sea, justamente es ver los diferentes marcos de significación que creo que es lo más eh, congruente. Y creo que al final yo iba a hacer mi reflexión así hasta el final, pero creo que fui reflexionando conforme fui pasando las diapositivas. Entonces, en conclusión, creo que es eso, ¿no? Cada ser, cada humano, en el caso de las mujeres, o sea, al desobjetivarse, al desexotizarse y justamente concebirse como mujeres humanas, pues justo, ¿no? Es ver sus marcos de significación y cómo es que ellas significan su realidad más allá de las categorías sociológicas elitistas que se han impregnado y pues esas categorías sociológicas elitistas pues vienen de hombres blancos privilegiados europeos occidentales, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? O sea, empezar a ver la teoría y la acción política desde esta visión y no como algo universal per se que no se puede como irrumpir o reconfigurar, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias y espero haya sido yo clara.